Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. ¿Quién como Dios? Bueno, muy buenas noches para todos, muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, de la página lazostv.com. Y hoy nos reunimos de nuevo para tener una transmisión de la Semana del Alma, de nuestro programa Llévame al Desierto, en el que profundizamos un poco sobre la espiritualidad, de cómo vivirla nosotros como misioneros. Así que después de algunos meses sin emitir, hoy volvemos y volvemos recargados, porque precisamente en los últimos programas habíamos hablado de el llamado que hacía Jesús para la Semana del Alma y nos decía 3 llamados importantes. Meditamos sobre ellos, cada uno un programa, pero de ahora en adelante haremos un ciclo en el que conversaremos un poco y trataremos de imitar esa espiritualidad de nuestros santos patronos. Por lo tanto, hablaremos de Santa Teresita, de San Juan Bosco, de San Felipe Neri, de San Juan Evangelista, San Juan Bautista, y hablaremos de ellos y de cómo su vida espiritual nos ha nutrido a nosotros como cristianos y como movimiento Lazos de Amor Mariano. Así que, como ya bien lo hemos visto hoy con la decoración, con el altar, con el canto inicial, hoy hablaremos sobre Santa Teresita y nos introduciremos un poco sobre lo que es la infancia espiritual y cómo esta mujer, doctora de la Iglesia, nos enseña a ser pequeños, a ser sencillos ante los ojos de Dios, a acogernos en su misericordia y en su amor paternal. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Rodri, ¿cómo has estado? Muy en este hermoso programa y feliz de ese congreso, el 5º Congreso de Espiritualidad Lazos de Amor Mariano, que nos dejó a todos encendidos. Ha sido una locura. Sí. Una locura, incluso hoy todavía recordamos el himno. Y recordamos muchas cosas y vivencias. Y es verdad, apenas ahorita antes de arrancar el programa, nada menos pensábamos en eso, que ese himno se nos grabó por completo, no solo en la mente, sino también en el corazón. Y creo que debemos suspirar como eso, como esos apóstoles de los últimos tiempos, del Inmaculado Corazón de María. Pero bueno, hoy hablando de la infancia espiritual, Rodri, vos sos devoto de Santa Teresita. Mi papá me enseñó a amar a Teresita. Cuando estaba pequeñito le regalaron una imagencita de Teresita y todavía la conservamos. Y él era siempre, en todas las, después de cada rosario, todos los días, Santa Teresita del Niño Jesús, rogar por nosotros. Cuando tuve la oportunidad de leer la historia de un alma, yo dije, con razón mi papá la quería tanto. Y es que Teresita enamora. Teresita, cuando uno se acerca a ella, ya uno es de ella. Y como nosotros somos lazos de amor, la Iglesia, ella quería hacer el amor. De nosotros que queremos también en la Iglesia ser ese lazo de amor, sin Teresita no vamos a poder. Además porque es la patrona de las misiones, nosotros somos misioneros y yo estoy seguro que las oraciones de Teresita
nos ayudan para la eficacia de nuestros apostolados y porque su legado espiritual, la infancia espiritual, debe ser parte constitutiva de todo misionero de Lazos de Amor Mariano. Aún hoy en día nos llama mucho la atención eso, porque Teresita es patrona de las misiones si nunca salió a misionar. Y es porque precisamente desde su claustro, desde su oración, desde su sencillez, fue siempre ese pulmón como para la iglesia, el pulmón para las misiones. Aquello que le ayudaba a muchos otros que iban a predicar, a tener ese fuego, ese celo, a tener la palabra certera. Probablemente haya sido también por esa intercesión de Teresita tan profunda desde su convento. Sí, Teresita, una contemplativa, pero la contemplación la hizo en favor de las misiones. Y ella entró pues muy pequeñita a su convento y a los 24 años, pues que murió, hizo todo un camino de santidad y es doctora de la iglesia. O sea que Teresita es una luz para la iglesia y los misioneros encarnan de alguna manera todas las edades. La gran masa de los misioneros de Lazos están en esas edades y encarnan pues ese anhelo de santidad y del corazón de Jesús, el deseo de amarlo, como ella nos enseña. Es verdad, y aquí estamos reunidos varios misioneros, algunos de Medellín, tenemos una misionera de Perú, hay una misionera de Caracas, Venezuela, en fin. Y no sé, quería preguntarle a alguno de los muchachos que estamos aquí reunidos, ¿qué recuerdan de Teresita? Algunos datos puntuales de su vida, alguna anécdota particular que recuerden en su vida. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Estamos en nuestro programa de la Semana del Alma, Llévame al desierto, y estamos hablando de Santa Teresita, el camino de la infancia espiritual. Les acabo de preguntar a los misioneros que estamos aquí algunos datos como de la vida, algo de, no sé, alguna escena particular que recuerden o cartas de la propia correspondencia familiar. No sé quién de pronto quiera contarnos algo de lo que ha leído. Allá. Ya te vamos a posar para que puedas hablar y que todos nos puedan escuchar. A mí me gustó mucho una escena donde ella está enferma y ve como que la Virgen le sonríe y cae una lágrima y se sana. Eso me robó el corazón. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra escena así particular de la vida de Tere? Recuerdo mucho también un momento muy bonito cuando ella quería entrar pues al convento, al Carmelo, y fue donde el director y se peinó de una forma muy particular, pues como con una moña acá para verse más grande, pues más alta, y más sin embargo, pues no, pero pues me pareció súper chistoso, súper bonito. Inclusive el director al año siguiente lo recuerda. Muy bonito. Ella, cabello que se lo cortó antes. Qué belleza de cabello. Y tiene pues, está muy arreglado. Y bueno, renunció a su cabello por amor a Jesús. Y eso que dice Andrea es muy curioso porque no le dan permiso para entrar al convento, entonces ya va donde el Papa, a que el Papa le dé permiso. Y cuando el Papa le pregunta, ¿y qué dijo el superior? Ella dijo, no me dio permiso. Y entonces el Papa le dice, pues obedezca, por ahora no puede entrar al Carmelo, hasta que cumpla la edad. Entonces es muy curioso cómo en ella también, en esas pequeñas cosas, tenía que ir obedeciendo, y ahí se vivía la propia infancia espiritual. ¿Algún otro momento particular, Meli? Hay un momento muy lindo en la vida de Santa Teresita, y es que cuando estaba en la casa con los papás, hubo un momento que ella estaba en un balcón y estaba con su hermana Leonía, creo que estaba. Entonces le pregunta a Leonía y le dice,
que si le parecía hermoso el cielo. Entonces Leonía le decía como que decía, si el cielo es tan hermoso por este lado, ¿cómo será por el revés donde nos espera nuestro Jesús amado? Y yo, sí, esa parte siempre me ha quedado pues como muy en el corazón, porque es verdad, nosotros miramos el cielo y es completamente hermoso, pero ¿cómo el cielo esperado donde nos espera nuestro amado Jesús, nuestro esposo, ¿cierto? Aquí Bueno, este es un hecho, pero ya propiamente en la vida monástica de ella. Pues uno de los rasgos de la infancia espiritual era la caridad fraterna. Y sucedía que había una religiosa en especial que le hacía la vida imposible a ella. Y Teresita pues como que también sentía cierta aversión por todo lo que recibía de ella. De tal manera que esta monja tengo de bueno para que Teresita me ame tanto. Y era como esa capacidad que tenía ella de sobreponerse al humano y llevar a tal culmen el amor fraterno para hacer sentir precisamente a la que más le hacía rechazo, más amor todavía. Sí, qué belleza, increíble. ¿Alguien más? ¿Recuerdan alguno? Yo recuerdo un hecho muy bonito y es como de los orígenes de la vida de Santa Teresita, y es que sus papás son Luis y Celia, y yo creo que el talante de esta santa tiene un origen muy grande y es el sí a la vida de sus papás, porque ella fue la novena, ¿cierto? Los primeros 4 hijos ellos los perdieron, tuvieron varias dificultades, enfermedades, pero si no hubiera sido por la generosidad de estos santos esposos, los primeros esposos canonizados por la Iglesia al mismo tiempo, en el año 2016, podemos ver que en la vida de ella, una vez en las cartas que ellos dos se mandaban, contaban que la hermana de Celia una vez le profetizó a ella de que iba a tener un gran santo, porque Celia siempre le pedía al Señor un hijo sacerdote misionero. Entonces ya como nunca, ya los otros se habían muerto y ya las otras eran pues las niñas, ella le dijo, Señor, yo sé que este último yo quiero que sea un santo misionero, y la hermana le decía que ese hijo iba a ser muy especial, y Celia no se imaginaba que efectivamente el Señor le dio la patrona de las misiones y que efectivamente se iba a ser Santa Teresita del Niño Jesús. Y muy bonito porque Santa Teresita se llama la rosa deshojada de amor y fue la rosa más hermosa que hoy adorna la iglesia y las misiones, y verdaderamente yo creo que estos esposos son un verdadero ejemplo para todas las familias cristianas, que el decirle sí al Señor con alegría, con generosidad y a pesar de los contratiempos vale la pena y da frutos de santidad. Muy bonito. Rodri, ¿por qué Santa Teresita es patrona de lazos de amor mariano? Bueno, en Lazos de Amor Mariano, el camino espiritual de la infancia es un camino fundamental. ¿Por qué? Porque en Lazos, los misioneros, uno de los secretos es el sentirse pequeño porque somos pequeños. Como hemos dicho, somos una nada amada, perdonada y ayudada. El Señor es... Con los pequeños se hace pequeño. Con los pequeños Él atrae en su corazón. Los misioneros de Lazos, aunque nos formamos todos los días, oramos, tenemos la espiritualidad, los apostolados, nos falta muchísimo siempre. Somos realmente pequeños. Las conversiones se hacen desde esa pequeñez, desde ese sentirse ayudado por Dios en todo momento, no por nuestras inmensas capacidades, gran preparación, grandes virtudes, en fin, no. El secreto de nosotros en Lazos, y que se lo hemos copiado de Teresita, es sabernos unos bebés en el camino espiritual, unos infantes y unos necesitados de Dios. Ese saberse necesitado, saberse pecador, saberse que somos muy miseria, sin embargo, misioneros. Sin embargo, sabemos que Dios nos asiste, porque Él le encantan los pequeñitos. Dejad que los niños vengan a mí. Entonces, en la espiritualidad de Lazos,
es eje fundamental, la infancia espiritual, legado de esta doctora de la iglesia, pero pequeñita en años, y por lo que ella se sentía realmente un bebé comparado con el amor de Dios, pero también alcanzó a ver por su humildad, que es parte fundamental de la infancia espiritual, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, la paternidad de Dios con los pequeños. Al ser hija de un papá santo, de una mamá santa, ella aprendió del amor de sus papitos, la ayuda que recibía de ellos, lo proyecta también a Dios Padre, que ve a un niño pequeñito, necesitado, que no alcanza. Ella hace una figura como, dice, si el padre ve que un niño está tratando de subirse a un sofá y realmente no tiene la fuerza, pero el papá sabe que le puede ayudar, que lucha, el papá va y lo sube, por amor, porque dice, mira, súbete, porque el papá tiene la fuerza para hacerlo, pero el niño tiene el deseo, no tiene la capacidad, pero Dios se la da. Entonces esto es muy lindo. En todos somos infantes. Por ejemplo, en el amor nos falta mucho, en la caridad nos falta mucho, en la humildad nos falta mucho, en la pureza nos falta mucho, pero reconocemos eso, que nos falta mucho, y Dios suple lo que nos falta. Es verdad, Rodri. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a ir a un corte y ya volvemos. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Hemos vuelto entonces y continuaremos conversando. Ya Rodri nos estaba explicando por qué Santa Teresita es patrona de Lazos de Amor Mariano y cómo todos los misioneros tenemos que intentar vivir en esa confianza en el Señor, en esa pequeñez, en sentirnos que todavía nos falta mucho, pero que es Él quien nos regala aquello que necesitamos. Rodri, tenemos una invitada, ¿sí o no? Muy especial. De una de las grandes misiones que tenemos y que queremos y que pedimos a Teresita que nos ayude fuertemente. Tenemos una provincia que llama Santa Teresita Niño Jesús en el Ecuador, es una belleza, todos ellos. Pero aquí está una misionera de Venezuela, María Belmar. Ven por aquí. Ven por aquí. María Belmar, ponte de rodillas. Cuéntame, ¿le encomiendas a Teresita la misión de Venezuela? Sí, por supuesto. Confiando, bueno, igual que en todos nuestros santos patronos de la comunidad, la misión, el apostolado y todo lo que nos va a tocar y nos toca seguir luchando por nuestro país. Sabemos que contamos con la intercesión de cada uno de ellos. Por eso hemos seguido adelante. Ya estuviste aquí en Medellín, ahora vas para tu país, pero ¿cómo llevas el corazón? Lleno de amor, lleno de amor, encendido. Este congreso fue maravilloso. Obviamente también compartir con la comunidad aquí en Medellín, con la Casa Madre, ha sido maravilloso y bueno, muy contentos, nos vamos muy contentos a nuestro país a seguir luchando y a seguir llevando esos lazos de amor de la Virgen María. Gracias por tu visita. Bienvenida. Muy bien, entonces continuando, hablando un poco de esta infancia espiritual, quisiera como que los muchachos me ayudaran a rescatar aquellas virtudes en las que se destacó Santa Teresita. ¿Qué fue aquello en lo que ella floreció? Sus virtudes heroicas. Algo muy importante, Sergio, dando paso pues como lo que venía diciendo Rodri antes del corte de la conversión, una de las grandes virtudes que tuvo Santa Teresita, o ese paso tan agigantado que dio, fue el abandono a sí misma en el momento de su conversión que se dio en esa Navidad, ¿cierto? Porque sabemos que Santa Teresita antes de eso tenía un amor muy propio y era muy, como se dice acá, como muy mimada. En otros países no sé cómo se dirá, pero todo lo quería como para ella, lo mejor para ella, y de esa Navidad esperaba mucho. Pero el Señor le regala esa conversión tan grande y ese abandono a su amor propio, y le da paso a la gran humildad que tuvo esta santa, porque realmente fue muy importante.
¿Alguna otra virtud importante? Luz Eide, nos quiere compartir. Antes de las virtudes es como mostrar que todos los santos han sido humanos como nosotros lo somos, que han tenido defectos, y Santa Teresita era rebelde, era mimada, era sensible extremadamente, no la llevaban a la Eucaristía porque se portaba mal en la misa y a ella le dolía, ella quería ir, pero no la llevaban por eso. Entonces es como también una esperanza para cada uno de nosotros, porque uno muchas veces ve solo la virtud del santo y dice, bueno, yo nunca voy a ser capaz de alcanzar ese grado de virtud que me haga santo, pero también hay que mirar esos defectos que tuvieron y ver, bueno, si este fue capaz, yo también. Si esta niña rebelde fue capaz de ser la santa que hoy es una doctora de la iglesia, pues nosotros también podemos lograrlo, ¿cierto? Y en esa Navidad el Señor le quitó a Teresita la sensibilidad, que eso es algo que obstruye mucho la vida espiritual. Entonces es como rescatar también eso, que grandes virtudes sí, pero antes de eso tuvo grandes defectos. Correcto, eso sí es súper importante, porque detrás de cada gran pecador, detrás de cada gran santo hay un gran pecador. Entonces es reconocer también nuestras propias miserias y ver que de ahí Dios puede construir una santidad gigante hasta el cielo. Laura. Eso que dice Sergio y Luz Aide es muy apropiado y real, pues que se aplica en Teresita y en cada uno de nosotros. Y una de las virtudes que se pueden resaltar en ella es la fe y la confianza absoluta en el amor misericordioso de Dios Padre. Ella se reconoció profundamente amada por Él y por eso llegó a ser la santa del amor. Y hay algo que rescatar de Teresita, es que ella fue una santa que, aunque todo el mundo la ve muy tierna, muy especial, y lo es, ella en realidad en su alma siempre vivió una noche oscura y ella no sentía absolutamente nada. Ella fue una santa que no vivió ningún consuelo por parte de Dios y aún así llegó a ser la santa del amor. En algún momento hablaba con una misionera de eso y decía, ¿cómo llegó a ser la santa del amor si no sentía nada? Porque ella comprendió que el amor, más allá de un sentimiento, de algo sensible, es una decisión, y ella decidió creer con toda su alma, con todas sus potencias, que Dios la amaba, y se lo creyó hasta el final, y por eso llegó a ser una santa. Y ella decía, aunque en mi vida solamente he vivido en noche oscura, confío plenamente en el sol, en el amor misericordioso que Dios Padre tiene en mi alma. Y por eso llegó a descubrir esta senda del caminito de la infancia espiritual, precisamente por ese amor que ella sentía en su alma, aunque no sensiblemente, llegó a ser esta gran santa del amor y llegó incluso, a pesar de que estuvo en un claustro, por ese mismo amor, a traspasar las fronteras del claustro y aún después de muchos años de su muerte, seguir misionando desde ese amor misericordioso que sintió y experimentó en su alma. ¿Alguna otra virtud particular que quieran destacar? Yo recuerdo de pronto un poco, ella trataba de vivir la fidelidad en las cosas pequeñas, de hacer la perfección en las cosas cotidianas, en el martirio cotidiano de cada día, en las cosas sencillas. De hecho, hilamos un poco con lo que habíamos hablado en el último llamado de la Semana del Alma, Rodri, que era ese, la mortificación en las cosas pequeñas, el martirio cotidiano. Teresita lo vivió y ya Mauro lo recordaba ahora como una de las religiosas del mismo convento, realmente era un poco apática con ella y aún así ella ofrecía esas pequeñas cosas, vivía en fidelidad, iba y hacía todos sus deberes, cumpliéndolos a cabalidad, haciéndolos a la mayor perfección posible. Y creo que es muy apropiado para nosotros los cristianos del siglo XXI, que quizá pues todos nosotros somos laicos y de pronto no estaremos en un claustro, en un convento, en una comunidad religiosa, pero sí en nuestra vida cotidiana podemos ser fieles a esas pequeñas cosas que el Señor nos llama. Es decir, ser fieles en nuestro trabajo, en nuestro estudio, ser fieles cuando vamos en el transporte público, cuando vamos conduciendo un carro, cuando estamos comprando en el supermercado, en todo momento vivir esa pequeñez, esa sencillez, el saber que todo lo hacemos para la mayor gloria de Dios. Entonces, esa fidelidad a las cosas pequeñas. Y Luz. Justamente de eso quería como compartirles algo que dice en el libro, que habla, dice, me esforzaba por practicar las pequeñas virtudes, ya que no tenía capacidad
para practicar virtudes grandes. Así, por ejemplo, doblaba cuidadosamente los mantos y telas que descuidadamente dejaban por allí en olvido y prestaba a las religiosas todos los pequeños servicios que podía. O sea, en esa fidelidad, pero yo creo que también venía de ahí se forjó su infancia espiritual y se forjó también desde la observación, porque cuando ella era niña le encantaba ir a los campos, ver las flores, contemplar la naturaleza. Entonces, esa contemplación de esa naturaleza le ayudó a esa elevada contemplación en su vida espiritual, que es también algo que hemos aprendido con Rodri, de ese contemplar de la naturaleza, ¿cierto? Que él nos dirá más acerca de eso que le encanta tanto. Teresita era una fiel devota de la Virgen María y nosotros como marianos podemos aprender también de ello. Nada menos ahora estaban hablando uno de los sucesos con la imagen de la Virgen María, y no solo por la imagen, sino ella tenía una profunda devoción a ella, a Nuestra Señora. Mauro. Bueno, Teresita ha sido como un regalo para este siglo, porque uno la contempla desde el punto de vista de las doctoras que comparten con ella el doctorado de la Iglesia, y quizás ella no sea la mística como Santa Hildegarda, como Teresa de Ávila, como Catalina de Siena, que eran unas experiencias místicas impresionantes. No, ella es algo completamente singular y sencillo, y creo que es un regalo muy grande para estos tiempos, para el siglo XX y XXI, donde ella hizo parte, porque digamos que nosotros veníamos de unas austeridades muy fuertes, o sea, los santos que se veían previos a ella, antes de ella, eran de unas mortificaciones, de una vida ascética bastante elevada. Tanto lo es que cuando ella entra al convento, pues ella, no teniendo suficiente con las austeridades que ofrecía la misma regla, pues también hay un hecho que dice que ella se propuso llevar una cruz con puntas, y que esto fue demasiado para ella, que inmediatamente cayó enferma. Entonces de ahí donde ella dice: los que no tengan ánimo para crucificarse con gruesos clavos a la cruz de Cristo tendrán que sufrir un martirio a alfilerazos. Entonces uno de los rasgos de la infancia espiritual de ella es precisamente la ausencia de mortificaciones extraordinarias. Y es muy tendido que nosotros, pues, cuando recibimos ese primer impacto de la conversión, uno empieza a leer, por ejemplo, un San Pedro de Alcántara, y uno ve sus mortificaciones, Dios mío santo, ¿uno cuándo va a igualar esto? Pero Teresita, por ejemplo, ella hay unos momentos donde se hablaba de las mortificaciones de alfilerazos de ella. Por ejemplo, decía: jamás se permitía faltar al silencio profundo, ni aún al ordinario. Al oír la campana, deja instantáneamente de escribir la palabra que estaba escribiendo, inmediatamente acudía. No se enjugaba el rostro cuando hacía un calor sofocante, no se enjugaba el rostro. No cruzaba jamás las piernas. Tomaba los medicamentos amargos, saboreándolos despacio. Entonces uno imagina cuando lo ponen: tómese esta tableta de acetaminofén, mastíquela lo mejor que puede y saboréesela. Tremendo. Cuanto más usado y remendado era su sayal, más se satisfacía en ello. Las cocineras solían servirle los restos de alimentos refritos varias veces que nadie quería. Entre las cositas, y sabemos otras que ella misma se prometió no recostar su espalda. Pero esa se la prohibieron incluso en el convento, porque tenía la tendencia de encorvarse, entonces en el convento le prohibieron. Y a las hermanas les enseñaba a no tiritar. Por ejemplo, cuando hacía demasiado frío, no se frotaba las manos. Cosas muy sencillas, cosas que están al alcance de todos, y cosas de lo que nosotros podríamos beber precisamente cuando uno dice: no, se me acabó la novedad y la innovación en la mortificación. Teresita va a ser una maestra en esas pequeñas cosas. Y hay una mortificación muy linda de Santa Teresita que me acuerdo mucho, y es que ella una vez estaba pues como se iba a acostar a dormir, y el Señor pues entró como en un diálogo con el Señor, y vemos que en Francia en los inviernos hace mucho frío, y era un invierno en Francia, y ella le dijo al Señor: Señor, si duermo con un pie destapado, ¿me regalas un alma?
Y Jesús le contestó, no te doy un alma, sino que te doy 1000 almas. En cambio nosotros cuando hace frío, doble cobija, que la pijama súper así, súper calurosa, y vemos que ella en lo más pequeño encontraba cómo agradar a Dios y cómo ganarle las almas a Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿de qué manera puedo llevarle almas a Dios? ¿De qué manera puedo ganarlas? Quizás quiero predicar, quizás quiero hacer muchas cosas, cuando en realidad Dios lo llama a uno al servicio más pequeño. Y vemos que toda la familia, que es de gran santas, y los padres, todos se hicieron santos desde lo más pequeño y no desde lo grande. Es verdad, yo creo que hemos profundizado o hemos tocado, ni siquiera tan profundo, pero sucintamente un poco de la vida, de rasgos, de virtudes, de mortificación. Pero vamos al corazón, Rodri. ¿Qué es la infancia espiritual? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo nuevo que trae Teresita para la iglesia? Creo que tácitamente lo hemos tocado, la confianza, pero introduzcámonos un poco más y hablemos sobre ese gran misterio y sobre, digamos, su doctorado, porque en eso consiste el doctorado de Teresita, de ser esta maestra de las cosas pequeñas, de la sencillez. Bueno, la infancia espiritual es una senda por donde solo caminan los humildes y los que se hacen pequeños. El Señor dice en su evangelio claramente que Él resiste a los soberbios. Y resulta que para ahí hay personas muy brillantes, muy inteligentes, muy sabias, que figuran mucho, que tienen grandes cosas visibles y por esa misma visibilidad e inclusive capacidades, pues les queda muy difícil el hacerse pequeños. Y algunos no conocen eso de ese sendero estrechito, pequeñito, sencillito, de humillaciones, de reconocimiento de su pequeñez, que es un sendero que llega muy alto, que llega al cielo. Algunos lo conocen, pero no son capaces de vivirlo. No son capaces de esa vida, e inclusive muchas veces desapercibida, y muchas veces, y aunque sea visible, implica reconocerse en el corazón y en el interior siempre pequeñito delante de Dios y delante de todos. Entonces, Dios es feliz cuando un alma reconoce su pequeñez, y si nosotros supiéramos ver realmente lo que somos, veríamos que somos infinitamente más pequeños de lo que creemos ser pequeños. Y entonces, pero este camino de la humildad y de la pequeñez, y al mismo tiempo apoyado solo en Dios, en la confianza de que Dios me ama, ese es un proceso, esa es una parte importante de esta infancia espiritual. O sea, yo soy pequeño, pero Dios me ama. Yo soy pequeño, pero en mi pequeñez no ofendo a Dios, porque ¿cómo voy a ofender a un Dios tan bueno? Un Dios que me ama tanto, que me ayuda tanto, que me siento hijo de ese amor, y que cómo me ama a mí que soy tan pequeñito, ¿cómo lo voy a ofender? O sea que en la infancia espiritual siempre hay una impresión de Dios mío, qué grande es tu amor, que alcanzas a llegar a mi pequeñez, que me inundas con tu amor, que es como un niño, que el papá y la mamá siempre están pendientes de él, porque el niño se sabe necesitado de sus papitos, se sabe amado por ellos, y eso en la infancia espiritual es fundamental. Cuando hay soberbia, se tiende a opacar a Dios y a darle valor a lo propio. En cambio, en la infancia espiritual, la fuerza viene de lo alto, del amor de Dios que me quiere y me inunda y me da la fuerza para ir a Él. Entonces es un sendero estrechito de humillaciones muchas veces, de mortificaciones, de sacrificios, pero de mucha luz, porque se camina por la senda del verdadero amor, sentirse amado de Dios, porque a Él lo atraen los pequeños. Dejad que los niños vengan a mí. Eso nunca se le puede olvidar al que quiera caminar en este sendero. Eso es así, mire que incluso, como decíamos ahora al principio, es un camino completamente nuevo, ese camino de la infancia espiritual, cuando ella
arranca a hablar de eso porque veíamos anteriormente otros santos en la iglesia que eran grandes por sus proezas, por lo que hacían, por las predicaciones, por sus mortificaciones, por ir a misionar en lugares inhóspitos o en fin. Pero Teresita en su sencillez nos empieza a enseñar eso que Jesús ya nos decía desde el Evangelio y que decía: en verdad os digo que si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de Dios es para los que se les asemejan. Y eso nos lo dice el libro de Mateo. El libro de Mateo en el capítulo, aquí tengo 18, versículo 3, y también San Marcos en el 10, 14. Cómo Teresita asume esto que Jesús nos enseña en el Evangelio y lo vuelve vida. Y dice: si me hago pequeña, si me hago frágil, sencilla, necesitada ante los brazos del Padre, pues ahí es donde encuentro las complacencias de Él mismo. Entonces se abre un camino para toda la persona que desde su trabajo, el ama de casa, desde su pobreza, desde su sencillez, se sabe amada de Dios y se sabe que puede emprender un camino de santidad, ofreciéndolo todo con amor, viviéndolo todo desde Dios, en gracia de Dios. Eso sí, fundamental. No hay santidad sin gracia. O sea, en pecado mortal no hay manera de caminar en la presencia de Dios. O sea, se camina en presencia de Dios, en el interior de tu corazón y en lo exterior, en el trato con tus hermanos. Ahí está Dios presente. Entonces, abrió un camino grandísimo de la gente sencilla, que es la mayoría, porque gracias a Dios, pero hay que reconocerlo como tal y emprender ese camino de la mano de Teresita, de la mano de María, porque en María, por ejemplo, la Santísima Virgen María, está también la infancia espiritual. Ella podía haber sido una mujer muy famosa, la madre del Redentor, muy importante, como que la siguieran, pero no, ella permaneció oculta, ella permaneció sencilla, ella nunca tuvo ánimo de grandezas. Lo dice en el Magnificat: maravillas hizo en mí el poderoso, grande es su nombre, pero dice: porque él ha mirado la humillación de su esclava. Eso es infancia espiritual. Ha mirado la sencillez de ella, y eso lo mira Dios. En mucha parte Teresita se inspira también en este pasaje del Magnificat, que viene pues del Antiguo Testamento, pero que la Virgen María lo toma y se lo apecha a ella por el Espíritu Santo, y Teresita también. Ha mirado la sencillez, la humillación, la pequeñez de su esclava. Así es, Rodri, esa inspiración en Nuestra Señora. Vamos a hacer un pequeño corte y en breves instantes continuamos. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Nada menos hablando entonces de esa infancia, Rodri, tenemos aquí un extracto pequeño del libro de la autobiografía de Santa Teresita, Historia de un alma, y ella escribe lo siguiente, dice: estamos en el siglo de los grandes inventos. Ya no vale la pena subir paso a paso las gradas de una escalera. Un buen ascensor la reemplaza ventajosamente. Yo quisiera un ascensor para subir hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la escalera de la perfección. Pedí entonces a los libros santos me indicaran dónde está ese ascensor, objeto de mis anhelos, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna: si alguno es pequeñito, que venga hasta mí. Me acerqué pues a Dios adivinando que había descubierto lo que buscaba. Eso era lo que buscaba Teresita. Ella quería llegar rápidamente a la santidad, quería subir rápidamente donde Jesús, y encontró la pequeñez. Y haciendo la conjugación, nosotros queremos ir al cielo y queremos ir rápidamente al cielo.
y hemos recibido un tesoro del cielo, la consagración. Precisamente la consagración total a Jesús por María, si la vivimos en perfección, nos hace ser unos pequeños, unos sencillos, en brazos de Nuestra Señora, y ella nos lleva hasta Jesús. Ella es ese ascensor que nos eleva hasta Jesús. Sí, eso es muy importante, pero entonces yo lanzo esta pregunta. ¿Cómo me hago pequeño? ¿Cómo reconozco que soy pequeño? ¿Cómo puedo ser más pequeño para que el ascensor vaya más rápido y llegue con más certeza? Les hago una pregunta. Buena pregunta, muchachos. Respuesta. ¿Qué se les ocurre? Sí, que responda al público. Ya hemos hablado lo suficiente, ¿no? ¿Cómo reconozco mi pequeñez? Pues Rodri, te veo como la osadía, aunque no sé si sea la mejor forma, pero yo creo que todo va como en el conocimiento de sí mismo. Yo creo que sería como uno de los medios, la continua meditación y la convicción de la bajeza, porque la humildad lo primero que nos dice no es que nosotros no seamos nada, sino que no somos nada por sí mismos, y que por sí mismos nosotros nada más tenemos la concupiscencia, el pecado, la imperfección, la rebeldía. Cuando realmente uno tiene la convicción, es que en el fondo uno no es humilde todavía porque falta la convicción de la bajeza. Entonces yo creo que lo primero que llega a ser el conocimiento de sí mismo es precisamente aclararte que es que no somos nada y que lo poco que tenemos lo hemos recibido. O sea, si continuamente se camina por esa senda, no hay nada de qué mofarse. No hay nada de qué enorgullecerse, no hay nada de qué engreírse, sino que sencillamente se despoja uno de esa falsa presunción de que uno posee cosas por sí mismo y camina en ese conocimiento. A medida que uno se mira más a sí mismo, uno simplemente encontrará eso, o sea, pecado, imperfección, debilidad, pero lo poco de bueno que uno tiene ha sido dado. Entonces creo que podría ser una de esas formas. Sí, Mauricio, muy bien. Realmente, si caminamos 3 pasos, vemos que 2 son muy imperfectos, pero hay que saberlos ver. Y la persona humilde reconoce, cuánto me falta por amar, cuánto me falta por más rectitud de intención en mis actos, cómo me falta más pureza en la mirada, cómo me falta más la amabilidad necesaria, el agradecimiento necesario. Dios mío, el conocimiento de ti mismo ayuda enormemente, pero hay que saberlo ver, porque si tú viendo lo que nos falta, pero pasamos siempre buscando ignorar eso y olvidarlo y no saberse pecador, no estar preocupados pues con problemas de conciencia de que no soy un pecador, Dios mío, ya me va a condenar, Dios mío, pero mi miseria es a otros, no, definitivamente yo no puedo alcanzar nada. Eso es lo contrario, eso ya es al revés, es decir, ya es un problema. En el caso de Teresita, ella reconocía sus debilidades, tanto que ella decía, si yo no hubiera sido por el Señor, mi manera de ser, yo hubiera sido una mujer del mundo. Ella lo dice así, yo hubiera sido, ¿sabe qué? Pues, ella decía, porque como era propensa pues a esos amoríos y a esas cosas, y se hubiera tirado a un amor humano, mundano, fácilmente. Pero el saber ver la miseria ayuda mucho, te haces pequeño, pero el saberse pequeño no es suficiente, sino ver la grandeza, la misericordia, la ternura de Dios con los pequeños, hay que verla también. Mientras más mira uno a Dios y ve su infinito amor, uno se hace más pequeño, pero más amado. Es decir, se siente más apapachado, como un bebé que no puede mucho, pero lo único que puede hacer es dejarse amar de Dios. Ese es el concepto de la infancia espiritual, dejarse amar,
que fue lo que el Señor me dijo a mí en mi secuestro: déjate amar. Y el dejarse amar es saberse pequeño y saberse amado. Entonces esa pregunta es muy importante: ¿cómo me hago más pequeño? ¿Cierto? Vale la pena meditarla. ¿Cómo hago para crecer en la infancia espiritual? Yo creo que esa puede ser una muy buena pregunta para meditar durante toda esta semana del alma, y no solo esta semana, sino durante todo el mes. Ya arrancamos prontamente el mes de septiembre, y qué bueno aprovechar todo ese mes, el mes de la Sagrada Escritura incluso, para meditar sobre cómo me hago más pequeño, cómo me hago más humilde, cómo me hago más, así como decías vos ahorita, que el Señor miró la humillación de su esclava. ¿Cómo hago para ser así como Nuestra Señora, como Santa Teresita? Pero también hay una cosa muy importante que tenemos que reconocer, que no es la infancia espiritual, porque a veces nos podemos meter en un cuento distinto creyendo que nos estamos comportando como niños en el espíritu, y probablemente estamos en un infantilismo, o en viviendo una espiritualidad a medias, o con mimos, o con debilidades incluso sentimentales. No sé, quisiera que como que habláramos un poco de qué no es la infancia espiritual, para evitar caer en esos errores que a veces pueden ser deleterios para nuestra vida espiritual. Hay que tener en cuenta que en la infancia espiritual se recibe mucha sabiduría de Dios. Es decir, si no fuera por la sabiduría que Dios le concedió a Teresita en esa infancia espiritual, no hubiera encontrado este caminito. Teresita, si ustedes observan en las cartas que escribió y en el mismo libro, el conocimiento que ella tenía de la palabra de Dios y de la escritura era altísimo. O sea, un don de discernimiento. Lo que había en cada meditación que ella hacía de un pasaje de la palabra, de un versículo, uno dice: Dios mío, era pequeñita, se sabía pequeña, pero Dios le concedía cosas grandes, en el sentido del saborear el gusto por las cosas de Dios y por la palabra de Dios. Miren, las abejas son pequeñitas, pero de ellas sale una miel muy dulce. Entonces, el pequeño se le concede lo mucho, se le concede el gusto. El que se sabe pequeño, necesitado y amado de Dios, se le concede un gusto de las cosas espirituales impresionante. O sea, hay dulzuras que no son muy comunes, en los que, sabiéndose pequeños y amados de Dios, les concede gozos y luces hermosas, pero para los que realmente son pequeños. Porque si se le conceden a los soberbios esas cosas, se hacen más soberbios, porque creerán que son de ellos. Y el humilde, lo importante es que sepa de quién es las cosas, y todo se lo refiera a su Dios y no a sí mismo. Entonces, es el camino luminoso de la verdadera santidad, que alcanza a ir al corazón rápido, como la consagración, que es un camino, como tú decías, camino corto, rápido, seguro para ir a Jesús, que es la consagración. Es también el camino de la infancia espiritual, de la pequeñez. Pero lo que tú dices, hay errores, hay una, podríamos decir, falsa infancia espiritual. Ah, no, yo como soy tan pequeñito y yo no estudio, ni yo leo, ni yo me preparo, ni yo creo que pueda predicar, porque es que yo soy tan pequeñito que, mejor dicho, un momentico, no se enciende una luz para guardarla. Y el Señor, por ejemplo, Teresita, la superiora, le ordenó escribir su libro, su vida. Para ella fue dificilísimo eso, pero la superiora sabía el tesoro que había en esa pequeña. Y hágame el favor y escribe la historia de su vida.
pero ella alcanza a decir cosas impresionantes. Es decir, reconoce lo que Dios le dio y alcanza como a profetizar cosas sobre ese camino de infancia espiritual para la iglesia. De manera que hay unas cosas que ella desde el corazón de Dios sabe que son así, se las da el Espíritu y las esparce en su libro para toda la iglesia. Una cosa muy linda. Entonces yo creo que debemos seguir en este análisis de la infancia espiritual. A todos los misioneros les digo que el librito de la historia de un alma es un libro pequeñito, sencillo, no es voluminoso. Al principio, los primeros capítulos hablan un poco de historia, es un poquito ladrilludito al principio porque mucha historia, pero es fundamental para entenderla posteriormente. Pero cuando llegan al capítulo 8º, 9º, en el 9º ya uno, wow, yo no quiero dejar de leer esto. Y en el 10º y en el 11 y uno ya está que se quiere explotar de ver la sencillez de los ejemplos, cuando habla del pajarito, cuando habla de las águilas, cómo ella describe este camino de una forma tan humilde y tan sencilla, que es entendible por todos, pero es de alta santidad, es de doctores de la iglesia. Por eso es una revolución este camino de infancia espiritual, es un doctorado espiritual, nacida de la sencillez. Es que yo creo que si hay misioneros que no se han leído el libro de historia de un alma, están invitadísimos a que lo lean, porque es un tesoro, es un libro que realmente nos va a ayudar mucho en toda nuestra vida espiritual. Y no solo los misioneros, sino cualquier persona que en este momento está viendo la transmisión, todos los amigos de la comunidad, que nunca se hayan leído el libro, que conozcan de pronto vagamente sobre Santa Teresita, invitados a leer el libro Historia de un alma, que es su autobiografía, y como decía Rodri, fue el que la Madre Superiora le ordenó que escribiera. Es un libro que se consigue en todas las librerías católicas, es de los libros más vendidos en el mundo católico. En todas partes se consigue y es de lectura casi que obligatoria. ¿Por qué? Porque si usted le dicen, usted no se ha leído a Teresita. No, hermano, estás en la olla. Entonces, Teresita es casi que el libro, porque miren, en las primeras semanas de octubre es la fiesta de Teresita. El 1 de octubre. El 1 de octubre, el primeros días, perdón. El 1 de octubre es el día de Teresita y octubre el mes de las misiones. Entonces tenemos este mes de septiembre para conocerla, para que exultemos de gozo en la fiesta de ella. Pues un paréntesis dentro de lo que ustedes decían, ahora que pasó el Congreso, para mí el Congreso fue un encuentro de muchos sentimientos, porque y digamos que había algo que dejó nostalgia en mi corazón, porque hubiera querido ver gente ahí que hoy ya no está. Entonces eso me causaba pues con mucho dolor. No sé por qué en este congreso fue especial eso. Yo he estado por fortuna y por gracia de Dios en todos los congresos que hemos vivido dentro de la comunidad. Pero en este había momentos específicos donde el Señor me clavaba fuertemente ciertas personas. Y yo creo que como nunca olvidaremos la promoción de cuando nos graduamos de 11, tampoco cuando nos graduamos de la universidad. Yo recuerdo muy bien la promoción que entró conmigo en Lazos en mi mismo año, en ese 2007, 2006. Personas que predicaron conmigo y que eran unos amantes a la Virgen y que eran dignos de imitar en muchas de esas cosas. Entonces yo me ponía a pensar, si en algún momento un misionero de esos que predicó, que hizo misión, que hizo grandes cosas, quisiera volver, Teresita siempre va a ser como la respuesta para ellos, inclusive para nosotros, si en algún momento tenemos la desgracia de caer, porque Pablo lo dice, el que esté parado, tenga cuidado, no se vaya a caer. Entonces, porque Teresita llegaba a decir, yo vi que yo no podía elevarme como las altas águilas en las cumbres del cielo,
pero más sin embargo entendí que puedo ser un pajarito a ras del piso que come de las chanclas del maestro. Entonces yo digo que para todo misionero que cae en la tibieza o que en algún momento en su vida espiritual se le produce una hecatombe, una ruina, a ras de piso siempre encontrará a Teresita y sus formas de volver, porque si en algún momento yo era de adoraciones al Santísimo de 3, 4 horas, Teresita viene y te dice que no es necesario métodos extraordinarios en la oración. Si era de grandes mortificaciones, te llega y te dice que no es necesaria grandes obras extraordinarias en la mortificación, que no es necesario excesivos dones sobrenaturales. A ras de piso siempre estará Teresita con su infancia espiritual, una solución rápida y pronta a la tibieza, una solución rápida y pronta para volver a levantarse en la vida espiritual. Así que si mis hermanos, los que estuvieron conmigo en ese tiempo, me escuchan, escuchen estas palabras y más que a mí, escuchen a Teresita, porque el lazo lo necesita, porque el lazo los extraño, yo los extraño. Y bueno. Sí, increíble porque ese es el camino. Bueno, una respuesta que Jesús le dio a Teresita en el corazón y fue que, o sea, ella le decía, ella como que se decía, Jesús, como que, ¿cómo hago para agradarle? ¿Qué quiere de mí? Y ella encontró una respuesta impresionante, el lugar que ella debió ocupar en la iglesia. Es, yo quiero ser el amor. Y muchas veces, o sea, en mis inicios, en mis inicios en Lazos, yo decía, bueno, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y una de las respuestas que me dio Dios fue la devoción a Santa Teresita. Porque yo decía, bueno, ¿yo cómo voy a hacer, pues, para ser santa? Y Él también me dio esa respuesta, ama, sé el amor y a través de Santa Teresita. Sí, excelente. Yo creo que muchos misioneros en el movimiento son devotos de Santa Teresita. O sea, creo que ella, y no solo misioneros, es una de las santas con más devotos. Y cómo su testimonio nos exhorta a vivir día a día, a saber que podemos ser santos, a saber que no es un llamado simplemente para personas muy doctas o personas de tal o cual categoría. Es para todos, para los sencillos, para los ocupados, para los que tienen más tiempo, para las amas de casa, para los estudiantes, para los que trabajan, para las religiosas, para los laicos, para los matrimonios incluso. Entonces, qué belleza saber, no sé, Rodri, ya concluyendo, que el misionero de Lazos de Amor Mariano es un misionero que debe esforzarse por vivir en la humillación, en la confianza, en el abandono. A veces yo creo que nos enredamos mucho la vida pensando en qué voy a hacer, qué viene, qué va a pasar, o dejando muchas veces salir mi propio yo, mi querer, lo que a mí me gusta. Si no es como a mí me gusta, entonces no. Si no me llaman a mí, entonces me enojo. Si a mí no es al que me invitan al retiro, entonces de pronto ya quedo sentido con mi encargado de misión. A veces de pronto nos llevamos de niñerías y de cosas tan vanas y olvidamos que el camino hacia el cielo es un camino estrecho, es un camino de sacrificios, es un camino de silencios, es un camino de introducirse en lo pequeño. Sí, no es posible dejarse amar o amar sin primero dejarse amar mucho. Y solo se dejan amar mucho los que se saben pequeños, pero por su pequeñez amados de Dios. Esa pequeñez significa tener con Dios una cercanía de padre, y con la Virgen de Madre, de compartir ese amor filial. En el hogar, la infancia espiritual se entiende cuando uno es niño en la casita, pero los papacitos son todo su amor. Y usted le dice a un niño pequeño, rece, pídale a Dios algo, por mi papito y mi mamita. Y ellos están en el centro de su corazón, de sus pensamientos, de sus deseos. Sus papitos son, así deberíamos ser nosotros con el Señor y con la Virgen.
tenerlos presentes en todo, tenerlos en cuenta para todo, vivir su amor, dejarse amar muchísimo para poder amar, que es el camino de la santidad. La santidad es amor, pero la santidad tiene que pasar por el dejarse amar mucho, y el dejarse amar mucho es haberse amado por la pequeñez de que somos realmente. O sea, la miseria y la infancia espiritual la trae a Dios. Eso es muy importante. Todo este mes entonces, hasta que volvamos a la próxima semana, que no sabes cuándo es, ¿o sí? El 1 de octubre, es el lunes que coincide con la Semana del Alma. Entonces, propiamente el día de Santa Teresita. Esa semana también va a ser de Teresita. Creo que podemos profundizar un poco más. Yo creo que sí. Ya los misioneros han leído el libro, ya es la fiesta de haber trabajado todos en la Teresita todo este mes y haberlo meditado enormemente y celebrar en esa semana ese fiesta. día. El día de nuestra santa patrona. El día de nuestra santa. Maravilloso. Correcto. No sé si de pronto para concluir, Rodri, querás que hagamos una oración y ya concluimos con un canto inspirado en Teresita, en uno de sus, en lo que ella concluye. Pequeño. Ajá. Bueno. Léelo tú, Aleja. Mis deseos al pie del tabernáculo. Llavecita del sagrario, si tú supieras la envidia que te tengo, porque puedes cerrar y abrir cada día la portezuela dorada de la prisión eucarística. Mas, llavecita preciosa, ¿a qué envidiarte tal dicha, si hacer tal milagro puedo con actos de fe rendida, y abrir puedo el tabernáculo y esconderme a maravilla junto al Rey? ¿A qué envidiarte, llavecita, llavecita? Lámpara, pequeña lámpara, que tan solitaria brillas en el rincón apartado de abandonada capilla. Así como tú quisiera consumirme noche y día, junto a Dios con el misterio de tu humilde lucecita. Mas ay, ¿para qué envidiarte si así se gasta mi vida? Oculta en el santuario de solitaria celdilla, donde gano a Jesús almas que en amores encendidas le adoran. ¿A qué envidiarte, lamparita, lamparita? Y es incluso más extenso, y de ahí Gesed se inspiró en una canción. Hay un libro que tiene toda las cartas y las obras completas de Teresita. Los poemas, Historia de un alma. Obras completas, es una belleza. Y aquí está todo lo de Teresita. Pero este es un libro de lectura para toda la vida. Teresita siempre hay que volver a leerla y releerla. Es uno de esos libros fundamentales, así como el Tratado, la Historia de un alma y las cosas de Teresita son del alma de todos nosotros. Es verdad. Oramos. Oremos todos juntos y los invitamos a ustedes que están allá, que nos ven, que están reunidos como localidad o con su familia, con sus amigos, para que también entremos en tónica de oración, para que le pidamos al Señor que nos enseñe a ser pequeños, que nos enseñe a confiarnos en su divino amor. Adelante, Rodri. Teresita, pequeñita, hermosura del sagrario, tu corazón siempre ardiendo de amor por Jesús, siempre mirándolo, siempre queriendo agradar a su Señor. ¿Cómo nos enseñas, pequeña Teresita, ese camino sencillo, pero que para el Señor está pisado de rosas? Un sendero seguro, un secreto sendero solo para los humildes, los sencillos, los que se hacen niños.
pero es un camino de sabiduría, de altura, porque el amor de Dios es sabiduría. Queremos vivir contigo esa infancia espiritual, Santa Teresita del Niño Jesús. Ayúdanos para que seamos los misioneros que tú soñaste. Tú te entregaste por las misiones del mundo, tú querías ir a todos los lugares, Teresita, a llevar el amor de Dios a todos, a encender corazones. Amen a Dios, amen a Jesús, amen a María. Cada misionero, cada corazón tiene alma de Teresita, alma de guerrero, para anunciar y denunciar, para amar y servir, para entregarnos, para conquistar almas como Teresita. Danos, Teresita, ese fuego misionero que tú tienes, ese amor a Jesús, en ese reconocimiento de tu pequeñez, para alcanzar el corazón divino de Jesús de Nazaret. Te consagramos a lazos en nuestras vidas, pequeña de nuestro corazón, pequeña del corazón de Jesús. Ámanos, Jesús, si somos como Teresita, y que esta comunidad camine por ahí, por el sendero del amor, sencillo, humilde, pobre, pequeño. Gracias, Jesús. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer su cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el
Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor.